Ahora es el tiempo de la noche. En los años 90 y principios de los 2000, hacer bromas telefónicas era algo que los jóvenes hacían para divertirse un poco. Fue una tormenta perfecta la que propició la aparición de las llamadas de broma en la cultura. Era antes de que los teléfonos móviles e inteligentes se utilizaran de forma generalizada o de que existieran las redes sociales. Así que te reunías con algunos amigos y, por puro aburrimiento, empezaban a hacer algunas bromas telefónicas. En su mayor parte, estas eran inofensivas en términos de traumas duraderos para la víctima al otro lado de la línea. Estas llamadas pueden haber sido groseras e inmaduras, pero no había verdaderas malas intenciones. Si conseguías engañar a la persona que estaba al otro lado de la línea, haciéndole creer que eras alguien distinto, soltabas unas risas y ya está. Sin embargo, hay una serie de bromas telefónicas muy turbias y perturbadoras que se hicieron a lo largo de una década y que iban mucho más allá de buscar simplemente reírse un rato. Estas llamadas eran de naturaleza siniestra. Llevaron a mucha gente normal a hacerse cosas horribles entre sí solo porque la voz del otro lado se los pedía. Desde entonces se les conoce como las estafas telefónicas del registro al desnudo. A día de hoy, la persona que las hizo nunca ha sido detenida, al menos no oficialmente. Mount Washington, Kentucky. Se encuentra a unos 32 kilómetros al sur de Louisville. Es el típico pueblecito norteamericano. Aquí vivía Donna Summers, encargada del McDonald's local. Sus días eran ajetreados y a menudo agitados. Si alguna vez has trabajado en el sector restaurantero, sabes que todo va muy deprisa. En su día a día, Donna se ocupaba de las entregas, de la fiabilidad o falta de ella de su joven personal y de las prisas a la hora del desayuno, la comida y la cena. Su objetivo era siempre que todo siguiera adelante, pasar al día siguiente con el menor número posible de interferencias y molestias. El viernes 9 de abril del 2004 no fue diferente de cualquier otro día, hasta que Donna recibió una llamada. Tomó la llamada en su despacho y al otro lado de la línea estaba el agente de policía, Scott. Estaba investigando un robo que se había producido en el restaurante. Un cliente había entrado ese mismo día y había dicho que una de las trabajadoras, una joven blanca de cabello rubio, era la presunta responsable del delito. Para Donna, el agente Scott estaba describiendo a una de sus cajeras, Louise Ogburn, de 18 años, que trabajaba ese día. Pero la realidad era que el agente solo estaba describiendo a un tipo genérico de persona. El agente Scott le dijo a Donna que tenía que llevar a esta chica a la parte de atrás para que la detuviera hasta que llegaran los agentes. El agente se aseguró de hacerle saber a Donna que estaba ayudando mucho a la policía al hacer esto y que tanto él como los demás agentes se lo agradecían. Donna, a la que no le gustaba decepcionar, se alegró de poder ayudar. Después de todo, ¿quién no quiere ser un héroe? Una vez en la habitación trasera, aislada del ajetreo del restaurante, jugando con el ego de Donna y el poder que ostentaba como gerente, el agente Scott le pidió que fuera un paso más allá. La realidad era que este robo era un caso menor y que ahora mismo los agentes estaban demasiado ocupados con otros delitos como para irse a ocuparse de la situación. Donna entendió a la gente, ya que ella también estaba muy ocupada en el trabajo, y por eso la petición de Scott
era simple. Necesitaba que Donna registrara a Louise desnuda para ver lo que escondía. Luego llevaría su ropa a su auto para que la policía pudiera investigar más a fondo una vez que finalmente tuvieran la oportunidad de llegar hasta ahí. Pero en realidad, esta separación física de Louise de su ropa y presentarla como supuesta prueba importante solo se llevó a cabo para que no pudiera volver a ponérsela fácilmente. No la tendría junto a ella. A lo largo del día, pidió varias veces que la dejaran vestirse, pero nadie se lo permitió. Aunque Donna no se sentía precisamente cómoda realizando este registro, le pidió a la gente que llamara a su supervisor para ver cómo debían manejar esto, momento en el que él le explicó que ya habían hablado con la empresa, que justo por eso lo hacían así, porque ellos tampoco tenían tiempo para ocuparse de ello y necesitaban que Donna tomara el control de la situación. La subgerente Kim Dockery fue llevada a la habitación como testigo, y ahí, en la parte de atrás, Louise se quitó la ropa una prenda a la vez. Louise estaba confusa y asustada en ese momento. Su jefa y su ayudante le decían que se desnudara, que había cometido un delito. Aunque sabía que no había hecho nada, sentía que su puesto de trabajo estaba en peligro. Para colmo, había un agente de policía que le explicaba que si no obedecía podía enfrentarse a penas graves de cárcel. Así que, de mala gana, se desvistió. Se quitó todo, incluida la ropa interior. Donna dijo que no vio ningún objeto robado y toda la escena se desarrolló ante las cámaras de seguridad, así que todo quedó grabado. Luego le dieron a la pobre chica un delantal para cubrirse. El agente Scott explicó que la investigación no había terminado. La afluencia de clientes para la cena era cada vez mayor, y Donna y Kim tenían que volver a trabajar detrás del mostrador. Así que Scott les preguntó si podían poner a otra persona de confianza al mando. Llamaron a un joven cocinero, Jason Bradley, y le hicieron hacerse cargo de la llamada. Donna le ordenó que hiciera todo lo que le dijera el oficial. Entró en la habitación y encontró a su compañera de trabajo completamente desnuda, salvo por el delantal, e inmediatamente no quiso saber nada de aquello. El joven tomó el teléfono. El agente Scott le pidió que le quitara el delantal y le contara lo que veía. Jason simplemente colgó el teléfono y salió de la habitación. No iba a formar parte de esto. Donna necesitaba que todos sus compañeros estuvieran al frente, así que después de eso, se puso en contacto con la persona en la que más confiaba en este mundo, su prometido, Walter Nix. Walter llegó, y durante las siguientes 2 horas y media estaría ahí al teléfono mientras vigilaba a Louise. Por instrucciones del agente Scott, Walter le quitaría el delantal y la coaccionó para que realizara actos de exposición física, como bailar y saltar estando sin nada que la cubriera. Como parte del supuesto registro, Walter intensificó sus exigencias, ordenándole que realizara acciones invasivas y se exhibiera ante él. Además, le exigió afecto físico, besos y que se sentara en su regazo. Si ella se resistía, recurría a actos físicos como azotarla hasta que accedía. Todo ello siguiendo las instrucciones del agente Scott, que utilizaba a Walter como si fuera su marioneta. Louise, en algún momento, empezó a temer por su vida en esta situación tan surrealista. Llegó al punto de pensar que si no accedía, su vida se acabaría. Finalmente, fue obligada a realizar actos sexuales con Walter. Durante breves intervalos,
Cuando Donna volvía a entrar en la oficina, se le ordenaba a Louis que se tapara con el delantal, siguiendo las manipuladoras instrucciones de la persona que llamaba. Tras la marcha de Walter, y bajo el pretexto de cumplir las condiciones de la persona que llamó, poco después le diría a un amigo que creía haber metido la pata hasta el fondo. Ja, ¿en serio lo crees? Con la marcha de Walter y la falta de personal en el restaurante, Donna buscó un sustituto para supervisar a Louis. Thomas Sims, el trabajador de mantenimiento que estaba de visita en el restaurante, entró al lugar. Thomas, sin embargo, al igual que Jason, se negó rotundamente a acatar las órdenes de la persona que llamaba. En ese momento, a la gerente le surgieron dudas, lo que la llevó a verificar las afirmaciones de la persona que llamaba con un supervisor, lo que desveló la verdadera naturaleza engañosa de la llamada. El agente Scott se limitó a colgar el teléfono y ahí terminó el incidente, aunque sin duda tuvo un efecto duradero en todos los implicados. 911, what's your emergency? Se contactó con la policía real y la historia revelada fue una que todos encontraron absurdamente increíble y sin embargo ahí estaba, todo grabado en cámara para que lo vieran. La policía descubrió que no era el primer incidente de este tipo que se producía. Desde hace 10 años, en 1994, se habían producido una serie de llamadas de este tipo en todo Estados Unidos y siempre en pueblos pequeños. Tal vez el manipulador sintió que la gente de ahí era más fácil de engañar. A veces ocurrían en cadenas de supermercados, pero la mayoría eran restaurantes de comida rápida. Siempre seguían el mismo patrón, el mismo que el incidente que tuvo lugar en el McDonald's de Kentucky, donde el hombre se hacía pasar por un agente de la ley y alguien que tenía poder sobre ellos. Hubo diferentes grados de éxito en estos incidentes, si éxito es la palabra adecuada de usar. A veces la gente colgaba casi inmediatamente y a veces simplemente obedecía. En ese lapso de 10 años, se produjeron más de 20 llamadas de estafa de este tipo, aunque esas son solo las que se denunciaron. Lo más probable es que haya muchas más en las que las víctimas se dieron cuenta en algún momento de que estaban siendo engañadas y por pura vergüenza se lo callaron. Como todos estos incidentes se salieron tanto de la norma y fueron tan similares, se cree que todo fue obra de un solo hombre. El 4 de agosto de 1994, un hombre llamó al McDonald's de Saybrook, Ohio, haciéndose pasar por policía y explicando que habían robado el bolso a una clienta del restaurante. A continuación, dijeron a 2 mujeres menores de edad que el gerente iba a registrarlas desnudas. En 1995 se produjeron 3 llamadas de este tipo, una en Devil's Lake, Dakota del Norte, otra en Fallon, Nevada, y otra en Starkville, Mississippi. En ese caso, un ayudante del sheriff llamó a una pizzería diciendo que un empleado había robado dinero del restaurante. Hicieron entrar al encargado, que tuvo que desnudar a uno de los jóvenes trabajadores. El 20 de enero de 1999, una empleada de 17 años de un Burger King recibió una bofetada en el trasero desnudo por parte de un encargado, después de que éste se lo ordenara, y así siguieron las llamadas. En todos estos casos, parece que las personas implicadas o bien acceden y llegan hasta donde se les pide, o bien reconocen enseguida que es una farsa. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? Seguro que dices que nunca lo harías, pero si les hicieras la misma pregunta a todas estas personas antes de que tuvieran lugar sus incidentes, dirían lo mismo.
Tal vez hay una parte de estos directivos que realmente disfrutan haciendo lo que les dijeron. Tal vez simplemente no son tan inteligentes. No pueden distinguir una estafa de una llamada real. Sea cual sea la razón exacta, varía de una persona a otra, pero te sorprendería lo que la gente hace cuando se enfrenta a lo que ellos perciben como autoridad. Volviendo al incidente de Mount Washington, durante la investigación, en un principio, la policía cree que la llamada se hizo desde un teléfono público cerca del McDonald's, lo que permitió a la persona que llamó observar tanto la comisaría de policía cercana como el restaurante. Sin embargo, más tarde se descubrió que la llamada procedía en realidad de un teléfono público de un supermercado en Panama City, Florida. Al rastrear la llamada, realizada con una tarjeta telefónica de AT&T, la policía centró su investigación en Walmart, el principal vendedor de estas tarjetas, y se puso en contacto con las autoridades de Ciudad Panamá para solicitar ayuda. La investigación dio entonces un impulso cuando localizaron imágenes de circuito cerrado que mostraban al individuo que compró la tarjeta telefónica exacta utilizada en la llamada de Mount Washington. Las imágenes mostraban al comprador vestido con un uniforme de una empresa de seguridad privada, Corrections Corporation of America. Finalmente, pudieron identificar al hombre como David Stewart, un funcionario de prisiones, casado y con 5 hijos como sospechoso. A pesar de que David negó haber comprado una tarjeta telefónica, con todo y que fue grabado en video, la policía encontró pruebas en su casa, entre ellas una tarjeta telefónica vinculada a llamadas a 9 restaurantes durante el año anterior. David fue extraditado a Kentucky para enfrentarse a cargos de suplantación de un agente de policía y solicitud de sodomía, enfrentándose a una pena de hasta 15 años si era declarado culpable. Sin embargo, el 31 de octubre de 2006 fue absuelto por falta de pruebas directas, como una grabación de voz. A pesar de su absolución, David Stewart sigue siendo el sospechoso número 1 en muchas de las llamadas en todo el país. Y después de su detención y juicio, las llamadas cesaron abruptamente y no volvieron a repetirse. La noche del incidente de Mount Washington, Donna Summers revisó las imágenes de video con la policía. Ahora, con la cabeza despejada, no podía creer lo que había hecho y estaba profundamente afectada y arrepentida. También fue la primera vez que vio a su prometido en las angustiosas imágenes y lo que había hecho con Louis. Inmediatamente después, rompió su compromiso con él. La propia Louis se sometió a años de terapia tras el incidente, que aún hoy la afecta. El propio Walter recibió 5 años de cárcel tras su prolongada experiencia que vivió en la parte trasera de aquel McDonald's. Ahora bien, si fue David Stewart quien hizo las llamadas o no, técnicamente no lo sabemos con certeza. Aunque lo que hizo la persona que llamó en estas situaciones está más que mal, se puede entender la motivación. Por encima de cualquier otra cosa, todo se reduce al poder, a sentirse como un dios y a tener la capacidad de hacer que la gente haga lo que uno le dice. Las llamadas de broma han pasado definitivamente de moda hoy en día, pero la naturaleza humana siempre existirá, lo que significa que nunca dejará de haber depredadores que busquen aprovecharse de las personas que obedezcan. Los medios para lograrlo han evolucionado. Nosotros, por supuesto, pensamos que nunca nos va a pasar, que somos más inteligentes que eso, y sin embargo, todos recibimos llamadas de números desconocidos y correos electrónicos sospechosos, tratando de conseguir nuestros datos personales o contraseñas. Siempre manténganse alerta
y no permitan que un desconocido te desnude, ni literal ni metafóricamente. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.